El sol se ponía sobre las dunas doradas de Arabia Saudita, tiñendo el cielo de tonos naranjas y lilas mientras la ciudad cobraba vida con luces vibrantes y coches de lujo desfilando por las amplias avenidas. Riad, la capital, respiraba modernidad y tradición al mismo tiempo, como un escenario preparado para algo grande. Y ese fin de semana, toda la ciudad estaba concentrada en un solo evento, la llegada de Canelo Álvarez, campeón mundial, para la tan esperada pelea de exhibición con uno de los boxeadores más prometedores del mundo árabe. Las expectativas eran altas. Se abrieron apuestas millonarias, las entradas se agotaron en cuestión de horas y los hoteles de lujo se llenaron de empresarios, celebridades y amantes del boxeo de todos los rincones del planeta. Pero, a pesar de la grandiosidad del evento, algo inesperado comenzó a suceder desde el momento en que Canelo pisó suelo saudí. En el aeropuerto privado donde aterrizó su avión, el ambiente era diferente al habitual. Acostumbrado a ser recibido con aplausos, aficionados y equipos de bienvenida, Canelo bajó del avión y se encontró solo con un pequeño grupo de guardias de seguridad locales, sin cámaras, sin sonrisas. Todo estaba frío. Demasiado formal. El calor humano que siempre lo acompañó parecía haber quedado atrás. Mientras caminaba hacia la camioneta que lo esperaba, notó las miradas de arriba a abajo de los oficiales en la escena. Uno de ellos le susurró algo en árabe a otro y soltó una risita. Canelo no entendió lo que se dijo, pero entendió la intención. No fui bienvenido como solía hacerlo. De camino al hotel la situación empeoró. Al llegar al lujoso lobby del Hotel Al Faisalia, uno de los más exclusivos de Riad, el recepcionista miró sus documentos y pareció confundido. Algo andaba mal. Le susurró a un colega, escribió rápidamente en la computadora y luego miró a Canelo con una sonrisa forzada. Informó, en tono neutral, que su reserva había sido trasladada a otro hotel, un hotel de 5 estrellas, sí, pero claramente inferior al contratado anteriormente. Canelo respiró hondo. Sabía que algo andaba mal. Su equipo intentó protestar, pero los empleados se mantuvieron rígidos, diciendo que solo estaban siguiendo órdenes. El luchador, que se había enfrentado a todo en su vida, desde la pobreza extrema hasta los cuadriláteros más feroces, no era un hombre que se dejara sacudir por pequeñas muestras de falta de respeto. Pero lo que más le intrigó fue el motivo. Horas más tarde, todavía tratando de entender lo que estaba pasando, Canelo recibió información de uno de sus asesores locales, el oponente, un joven y arrogante luchador saudí llamado Fahad Al-Rashid. Hijo de uno de los magnates más influyentes de la región, había manipulado sus contactos para ralentizar la recepción de Canelo. Fue un movimiento psicológico. Una humillación calculada. Para Fahad, esta pelea fue más que un evento. Era un escenario para lucirse ante el mundo. Y desestabilizar a Canelo era parte de la estrategia. Humillarlo fuera del ring para intentar vencerlo dentro del mismo. Pero lo que Fahad no sabía era que Canelo Álvarez creció bajo el peso de las dificultades y que la humillación nunca fue un obstáculo, fue combustible. El mundo todavía no sabía qué vendría después. Pero allí, en silencio, en aquella habitación de hotel que no era la prometida, Canelo miró la ciudad a través de los altos ventanales y se dijo, como quien graba una promesa en el tiempo. No tienen idea de lo que voy a hacer aquí. Y era verdad. Arabia Saudita todavía sabría lo que sucede cuando se subestima a un verdadero campeón. A la mañana siguiente, el cielo árabe parecía más apagado. La cálida brisa corría por las calles de Riad con un aliento seco, y el sonido de los llamados a la oración resonaba en los minaretes cuando la ciudad comenzaba un día más, pero para Canelo Álvarez, nada era normal. Había dormido poco. El inesperado cambio de hotel, el trato frío, las miradas críticas, todo aún resonaba en su mente. Sentado en el borde de la cama, Canelo miraba por la ventana como si estuviera frente a un oponente invisible. Sabía que este viaje iba a ser más que un viaje hacia una pelea. Esta fue una prueba. De ego. De paciencia. De identidad. Se levantó, hizo estiramientos, se puso las zapatillas y bajó silenciosamente al vestíbulo para correr por la mañana. Incluso allí, en el nuevo hotel, la gente lo miraba con recelo. No fue odio. Fue arrogancia. Como si lo vieran como un luchador más que vino a buscar fama en suelo extranjero, y no como el campeón que había ganado batallas con las que muchos ni siquiera se atreverían a soñar. Corriendo por las amplias avenidas de la ciudad, pasando por edificios modernos y aceras impecables, mantuvo la mirada fija, mientras los auriculares en su oído reproducían música suave pero motivadora. Era como si cada paso dijera, no me conoces, pero lo harás.
Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Fahad al-Rashid se preparaba de manera muy diferente. Su formación no fue silenciosa, ni solitaria. Su gimnasio privado, un verdadero palacio de deportes, estaba lleno de gente. Equipo técnico, fotógrafos, periodistas locales e incluso influencers. A Fahad le gustó el espectáculo. Entrené con intensidad, pero también con espectáculo. Cada golpe iba acompañado de un clic. Cada combinación de golpes, para aplausos. Voy a borrar su nombre aquí en mi tierra, dijo Fahad a su familia, mientras golpeaba violentamente el saco de boxeo. Recordarán que aquí yo estoy a cargo. Su equipo de marketing ya estaba preparando los titulares. Saudi Pride gana campeón extranjero en el corazón del desierto. Fahad quería, más que nada, demostrar que la nueva generación de boxeadores de Oriente Medio tenía fuerza. Pero detrás de todas esas posturas, había algo más. Una obsesión por demostrar que podía derribar un símbolo. ¿Quién podría ser más grande que Canelo? Eso podría temerse. Más tarde esa mañana, Canelo fue invitado a participar en la primera conferencia de prensa oficial del evento. La sala estaba llena. Parpadea. Micrófonos. Una alfombra con logos millonarios y un escenario montado como si de una auténtica gala se tratara. Cuando llegó, fue recibido con tímidos aplausos. Nada comparado con el calor que recibió en su tierra natal. Aún así, Canelo mantuvo su postura. Se sentó, colocó el micrófono frente a él y permaneció en silencio hasta que lo llamaron a hablar. Al otro lado del escenario, Fahad ya estaba allí. Impecable. Atuendo tradicional árabe, pulseras brillantes y expresión segura. Cuando Canelo entró, lo miró con una sonrisa de satisfacción. No hubo ni una sombra de respeto. Durante la conferencia de prensa, los periodistas árabes hicieron preguntas centradas principalmente en el favorito local. Cuando finalmente la palabra recayó en Canelo, la pregunta llegó con un tono tajante: ¿crees que podrás adaptarte a nuestro estilo, a nuestra cultura, o esto también te obstaculizará en el ring? Por un momento reinó el silencio. La sala observaba, esperando una respuesta impulsiva. Pero Canelo sonrió. Una sonrisa tranquila. Sin arrogancia. Sin ira. Se inclinó levemente hacia el micrófono y respondió, con voz firme pero respetuosa, que no había venido allí para adaptarse, ni para imponerse. Había venido a hacer lo que siempre hizo, luchar con honor, en cualquier territorio, contra cualquier nombre, bajo cualquier condición. Y finalizó diciendo que cuando te subes al ring no importa la bandera ni el origen. Lo único que importa es la verdad que llevas en tus puños y en tu alma. Algunos reporteros se miraron. Otros asintieron en silencio. La respuesta había sido más poderosa que cualquier provocación. Fahad se limitó a sonreír y se dio la vuelta. Pero internamente, algo lo conmovió. Por primera vez, el brillo de la confianza dio paso a una chispa de inquietud. Y todavía era solo el comienzo. Arabia Saudita, la afición y el mundo entero, todavía no sabían que estaban a punto de presenciar no solo una pelea, sino una historia de humildad, resistencia y superación que pocas veces se ha visto. La conferencia de prensa había terminado hacía casi una hora, pero el impacto de la respuesta de Canelo aún resonaba por los pasillos del hotel. No hubo gritos ni insultos. Esa serenidad inmejorable, la tranquilidad de quien lleva el peso de la historia en el pecho. No gritó para ser escuchado. Él simplemente fue sincero. Y eso, en sí mismo, había molestado a Fahad más que cualquier provocación. En el auto, de regreso al hotel, Canelo permaneció en silencio. El sonido de la ciudad fluía a través de las ventanas como si estuviera en otra dimensión. El conductor, discreto, respetó el momento. Desde el asiento trasero, Canelo miró por la ventanilla los contrastes de una ciudad que mezclaba tradición y lujo moderno. Mezquitas históricas rodeadas de rascacielos, coches de millones de dólares compartiendo la calle con vendedores de fruta. Todo palpitaba de vida. Pero dentro de él todo era introspección. Al llegar al hotel, se dirigió directamente a su habitación. Su equipo, al darse cuenta de que necesitaba espacio, no lo interrumpió. Cerró la puerta, se quitó los zapatos y se sentó en el suelo. Un gesto sencillo, casi infantil. Respiró hondo y se tumbó allí mismo, con la vista fija en el techo. Esa era una vieja táctica, cuando la presión del mundo era demasiado grande, necesitaba volver a lo esencial. Silencio. Sencillez. Verdadero. Mientras tanto, en otra ala del hotel, Fahad y su equipo celebraban. Estaban seguros de que estaban ganando el juego mental.
Se rieron, brindaron con refrescos importados y concedieron breves entrevistas a periodistas locales, prometiendo un nocaut histórico el sábado. Fahad se sintió en la cima del mundo. Pero, en el fondo, empezaba a formarse una pequeña duda. Un eco. Un detalle sutil. Había sentido, aunque fuera por un segundo, que Canelo no era como sus otros oponentes. Y eso, le molestaba. A la mañana siguiente, Canelo se levantó temprano. Antes de que saliera el sol, ya estaba levantado, poniéndome las zapatillas y listo para correr. Caminó por las calles casi desiertas, y solo los sonidos de las primeras oraciones del día llenaban el aire. No corrió por su físico. Corrí en busca de claridad. Cada paso fue como un pensamiento puesto en práctica. Mientras tanto, su equipo de apoyo, entrenadores, nutricionistas, fisioterapeutas, ya estaba en acción. El plan era mantener la rutina como si estuvieran en Guadalajara. Mismos tiempos. La misma comida. Nada cambiaría porque el lugar era diferente. Porque para Canelo la disciplina era la casa en la que vivía, estuviera donde estuviera. Por la tarde estaba previsto un entrenamiento ligero en un espacio reservado del hotel. El equipo armó todo con cuidado. Ring, saco de boxeo, colchoneta para calentar. Se prohibió la entrada a la prensa. Allí, Canelo no era un personaje. Era simplemente un hombre que conocía cada músculo, cada respiración, cada milímetro de su propia alma. En los primeros minutos los golpes fueron secos, sencillos, rítmicos. Pero, poco a poco, la energía fue cambiando. Sus ojos se volvieron más firmes. El sudor le corría por la frente y el sonido de los golpes se hizo más fuerte, más pesado, como si cada puñetazo llevara un mensaje silencioso: no vine aquí para que me aplaudieran. Vine aquí para luchar. Afuera, uno de los técnicos de Fahad, curioso, logró observar durante unos segundos escondido a través de una rendija de la puerta. Regresó inquieto, agitado. Dijo que nunca había visto este tipo de enfoque. Parecía un león silencioso a punto de atacar. Fahad se rió, pero no pudo ignorar el comentario. Mientras tanto, todo el hotel ya sabía quién era Canelo. Los empleados, antes indiferentes, empezaron a tratarlo con más atención. Un guardia de seguridad mayor, de voz tímida, se acercó discretamente en el pasillo y le dijo: «Señor Álvarez, mi hijo es su fan. Si pudiera pedirle un autógrafo». Canelo se detuvo, sonrió y respondió: «Sin dudarlo, no hace falta que se lo pida. Es un placer». Lo cierto es que, incluso en una tierra lejana, donde intentaron reducir su presencia, su grandeza empezó a hablar más fuerte sin necesidad de una palabra. Fue la postura. Fue la mirada. Así trataba a cada persona, desde la recepcionista hasta la limpiadora. La gente empezó a ver y respetar. Y allí, por primera vez, Fahad se dio cuenta de que había subestimado a su oponente. El campeón mexicano no había venido buscando respeto. Había traído respeto con él. Esa noche, Riyad pareció respirar más lentamente. Las luces de la ciudad ardían como antorchas silenciosas ante la anticipación que crecía entre quienes sabían lo que se avecinaba. Canelo estaba en su habitación, solo, con una taza de té de manzanilla en las manos. No fue un hombre de excesos, nunca lo fue. ¿Sabías que el silencio dice más de un guerrero que el ruido? Así preparó su alma para la lucha, escuchando su propio corazón. Pero mientras el campeón mexicano se protegía humildemente, al otro lado de la ciudad, Fahad al-Rashid estaba organizando una cena en su mansión. Una mansión blanca con columnas doradas y impresionantes jardines simétricos. Coches de lujo llenaban la entrada y en el interior, las paredes resonaban con risas, promesas y la arrogancia juvenil de un hombre que aún no conocía el verdadero valor de la gloria. Fahad brindó por inversores, líderes locales, personas influyentes y estrellas de la televisión saudí. En el centro de la sala, con una bata de seda negra estampada con su nombre en árabe en la espalda, hablaba de la pelea como si ya la hubiera ganado. Contó en detalle lo que le haría al Canelo, cómo sería el nocaut y cómo sería la celebración tras la victoria. Muchos se rieron. Otros simplemente miraban con miradas incómodas. No todos allí creían eso. Pero nadie se atrevió a decirlo. En un extremo de la sala, un hombre de barba gris, un respetado entrenador retirado, se acercó discretamente a Fahad y le dijo, en un tono casi didáctico: «El respeto que no muestras hoy podría ser lo que te falta cuando estás en la cancha». Fahad se rió, meneó la cabeza y respondió que ese tiempo ya había pasado, que ahora era la nueva generación. Lo que no sabía era que el respeto no tiene fecha de caducidad.
Y que la nueva generación, sin honor, no puede sobrevivir en el ring. Mientras tanto, en el hotel donde se hospedaba Canelo algo diferente sucedía. Un niño de aproximadamente 10 años, vestido con uniforme escolar y un libro de boxeo en las manos, esperaba en el vestíbulo, nervioso, con las manos sudorosas. Había descubierto, a través de un empleado, que su mayor ídolo se alojaba allí. Canelo bajó del ascensor en el momento exacto, con auriculares en los oídos y rostro tranquilo. O Garoto se aproximó de vagar, con voz embargada, dice, «Señor Álvarez, ¿yo puedo abrazarlo?» Canelo se quitó los auriculares, miró al chico con sorpresa y una verdadera sonrisa apareció en su rostro. Se agachó, abrazó al niño y le dijo que ese abrazo valía más que cualquier cinturón. El niño lloró. Los empleados de los alrededores, que hasta días atrás trataban con desdén al boxeador, vieron ahora una escena imposible de ignorar. La grandeza estaba ahí, en el simple gesto de quien llevaba el mundo en los puños, pero sabía extender la mano con ligereza. Y en ese momento, algo empezó a cambiar. Las redes sociales locales comenzaron a inundarse de fotos sinceras de Canelo con fanáticos, camareros, limpiadores de hoteles, conductores y niños. Todos decían lo mismo, es humilde. Es real. Las imágenes se volvieron virales. El público que antes estaba cegado por la influencia de Fahad empezó a abrir los ojos. En los días siguientes, incluso antes de que se concretara la pelea, Canelo comenzó a ser tratado diferente donde quiera que iba. Fue respetado. No como una celebridad, pero como ser humano. Algo que Fahad, con toda su riqueza e influencia, aún no había logrado. Un día, durante una breve entrevista en una radio local, el locutor preguntó, «Canelo, ¿cómo llevas que aquí te subestimen?» Respiró hondo y respondió sin dudar, «Quien me subestima, me fortalece. Porque la única opinión que realmente importa es la que Dios tiene de mí». Fue como un trueno silencioso. Los oyentes estaban en shock. La entrevista se volvió viral. En cuestión de horas, miles de mensajes inundaron los comentarios. Él no es solo un campeón en el ring, es un campeón en la vida. Fahad vio esto y sintió, por primera vez, que tal vez estaba perdiendo el control de la narración. Sus asesores intentaron tranquilizarle, pero la duda ya estaba sembrada. En el espejo, mientras se vendaba las muñecas durante un entrenamiento nocturno, miró su propio reflejo y por primera vez se preguntó, ¿qué pasa si él realmente es todo lo que dice ser? ¿Qué pasa si no estoy listo? Pero la pelea aún estaba lejos. Por ahora, fue solo un susurro. Pero este susurro, ya se estaba convirtiendo en una tormenta. La noche anterior al último entrenamiento oficial llegó como una espesa brisa sobre Riad. El cielo parecía más pesado, las luces de la ciudad parecían menos vibrantes. Había una ansiedad colectiva en el aire, como si todos ya sintieran que algo grande se acercaba. Pero ni siquiera fue la pelea. Fue el clima. La atmósfera entre dos mundos a punto de chocar. Y en el centro había dos hombres y dos verdades. En la azotea del hotel donde se hospedaba Canelo, se ejercitó en silencio con su equipo. No hubo gritos ni cámaras. El enfoque era absoluto. Sus movimientos eran precisos, limpios, casi poéticos. Era como si cada golpe al aire llevara décadas de historias, de dolor, de derrotas, de superación, de fe. Allí, con los pies firmes en la tierra árabe, Canelo recordó las veces que entrenaba con los puños sangrando en Guadalajara, en gimnasios congestionados, sin público, sin patrocinio, sin fama. Recordó haber oído a la gente decir que no estaba hecho para esto. De cuando colocó la manta sobre sus hermanos menores mientras su estómago gruñía. Cuando miró sus manos heridas y se dijo, un día construirán lo imposible. Y ahora allí estaban. Con callos, sí. Pero también con títulos. Con historia. Y con gratitud. Mientras tanto, Fahad estaba solo en el balcón de su mansión. Llevaba una camisa de lino blanca y miraba la ciudad desde arriba, como si intentara mantener el control sobre todo. Pero algo le molestaba. Una duda sutil, casi imperceptible. Por primera vez no estaba seguro. Fue extraño. Porque entrenó como nunca. Estaba en su tierra. Tuve apoyo. Pero la presencia de Canelo lo afectó. Lo que le molestaba no era el físico de su oponente. Fue silencio. La serenidad. La ausencia de espectáculo. El tipo de cosas que solo llevan los grandes. Afuera, una camioneta con el equipo de transmisión internacional estacionada en el centro de prensa para los ajustes finales del gran evento.
Periodistas de más de 20 países cubrían la pelea. Y la mayoría ya tenía una agenda preparada, el duelo entre la arrogancia y la humildad. Entre dinero nuevo y vieja gloria. Entre el ruido y la verdad. Temprano esa mañana, Fahad decidió visitar la arena donde se llevaría a cabo la pelea. Solo. Caminó entre los pasillos que aún se estaban instalando, miró las gradas y se detuvo frente al ring. Tocaba las cuerdas. Cerró los ojos. Respiró hondo. Ahí era donde pasaría todo. Pero cuando abrió los ojos, vio algo que no esperaba. Allí al otro extremo del gimnasio, casi invisible, estaba Canelo. Sentado en las sillas vacías. Solo también. Silencioso. Solo mirando el ring. Como si lo estuviera mirando. Como si hablara con él. Por un momento, Fahad quedó paralizado. Canelo no lo vio. O fingió no verlo. Permaneció allí, contemplando el anillo, como un monje contempla su templo. Y en ese momento Fahad comprendió algo que ningún entrenador le había dicho jamás. Canelo no peleó por vanidad. No por dinero. No por imagen. Estaba luchando por algo que venía de un lugar mucho más profundo. Él era el anillo. La presencia de Canelo en aquel gimnasio, en silencio, tuvo más peso que 1000 entrevistas. Fahad retrocedió 2 pasos. Respiró hondo. Y, por primera vez, temió perder. De regreso al hotel, ya entrada la noche, sucedió algo aún más sorprendente. Durante una cena con su equipo, Canelo fue abordado por un joven boxeador saudí, un talento local que venía ascendiendo en el circuito amateur. Se acercó tímidamente, dijo que admiraba a Canelo desde los 12 años y que, aunque apoyaba a su compatriota, no podía evitar estar agradecido por todo lo que Canelo había hecho por el boxeo. La habitación quedó en silencio. Todos escucharon. Canelo, como siempre, se puso de pie, estrechó la mano del niño y le dijo sinceramente, el mundo puede apoyar a quien quiera. Pero el boxeo es una sola familia. Al día siguiente, esa escena apareció en los periódicos locales. Y por primera vez, los ojos de los árabes, incluso los más nacionalistas, comenzaron a ver a Canelo no como una amenaza, sino como una leyenda viviente. Y Fahad. Silenciado. Lo sabía, al día siguiente, el rostro que antes parecía solo el de un rival, ahora sería el espejo que lo obligaría a enfrentarse no a Canelo, sino a sí mismo. La cuenta atrás había comenzado. Y el mundo, ya podía oler la batalla. La mañana de la pelea amaneció espesa como una niebla que no se puede ver, pero sí sentir. Riyadh se sintió diferente, como si hasta el viento supiera que algo histórico estaba a punto de suceder. El cielo, cubierto de ligeras nubes, pintaba el clima ideal para el silencio previo a una tormenta. Canelo se levantó antes de que saliera el sol. No por ansiedad, sino por costumbre. Solía decir que los grandes días se conquistan incluso antes de dar el primer paso. Dijo su oración en silencio, arrodillado en la habitación del hotel, con las manos entrelazadas y la frente apoyada en la toalla. No pidió la victoria. Pidió la paz. Sabiduría. Coraje. Fue una oración de alguien que entendió que el mayor enemigo está siempre dentro de nosotros. Mientras tanto, Fahad amaneció en otro escenario. Lo despertó el sonido de su celular vibrando con notificaciones, mensajes de fans, reporteros, patrocinadores. Todo era imagen. Todo fue un cargo. Abrió los ojos y miró fijamente el techo de la habitación durante largos segundos, sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. Era como si algo estuviera mal, no en el mundo, sino dentro de él. Los últimos días habían sido un shock. Se preparó para luchar contra un hombre, pero ahora sentía que estaba a punto de enfrentarse a una leyenda. ¿Y qué es lo que más duele? Canelo no necesitaba escándalos ni soberbia. Se había ganado el respeto, simplemente por ser quien es. Más tarde, durante el desayuno, Fahad comió poco. La comida no parecía bajar. Estaba inquieto, incluso rodeado de gente. La abundante mesa no llenaba el vacío que ahora se abría en su pecho. En su habitación, había intentado ver viejos vídeos de sus victorias para recuperar el fuego, pero por primera vez, estas imágenes no lo motivaron. Simplemente mostraron la diferencia entre él y Canelo, uno había ganado para aparecer, el otro había ganado para sobrevivir. Horas más tarde, los dos llegaron al estadio. Recorrieron distintos pasillos, escoltados por guardias de seguridad y productores. El sonido de las botas en el suelo resonó como una marcha invisible. Cada paso me traía recuerdos.
Y la tensión era aguda, casi física. El estadio, que todavía estaba siendo finalizado con los últimos ajustes técnicos, ya resumaba energía. En el vestuario, Canelo se vistió con tranquilidad. Se cambió de camiseta, se calzó las botas y entregó sus muñecas a su entrenador Eddie Reynoso, quien comenzó a vendarlas con firmeza y cariño, como un padre preparando a su hijo para una guerra que ya ganó por dentro. Canelo respiró hondo, cerró los ojos y escuchó las habituales palabras: lo has hecho todo. Ahora sé quién eres. Al otro lado del pasillo, Fahad estaba inquieto. El vendaje parecía demasiado apretado, aunque estaba en su punto. Su respiración era rápida y se cambiaba los guantes cada 5 minutos. Su entrenador, incluso experimentado, no pudo calmarlo. Porque no era el cuerpo el que temblaba. Fue el ego. Y el ego, cuando se da cuenta de que va a caer, hace ruido por dentro. De repente, alguien toca la puerta del vestidor de Canelo. Era organizador de eventos. Pide respetuosamente a los dos peleadores que hagan una última aparición en el centro de la arena para la tradicional sesión de fotos para patrocinadores, como parte del protocolo previo a la pelea. Canelo se levanta, se ajusta la gorra y camina con paso firme. Fahad, por otro lado, traga saliva, pero continúa. En el centro de la arena, bajo luces aún en prueba, los dos se encuentran cara a cara. Nadie dice nada. No se oyen vítores. No hay micrófonos. Solo ellos dos. Y el silencio que pesa más que cualquier discurso. Fahad intenta mirar fijamente, como si intentara intimidar con su mirada. Pero Canelo mantiene la calma. No mires hacia otro lado. Ni siquiera desafía. Él simplemente es. Y estar allí, con toda su historia condensada en ese cuerpo firme y esa mirada tranquila, era más amenazante que cualquier provocación. Fahad, sintiéndose provocado más allá de las palabras, finalmente rompe el silencio. Pareces demasiado tranquilo, dice, tratando de parecer seguro. Canelo responde con un tono casi susurrado pero firme, como quien no necesita alzar la voz para ser escuchado: aprendí que quien está en paz no necesita hacer ruido. Esta frase resuena como un puñetazo invisible en el corazón de Fahad. Parpadea, traga saliva y, por primera vez, siente la presencia del miedo. No el miedo a la pelea. Pero el miedo a que, por primera vez, la verdad estuviera al otro lado del ring. Se alejan. La sesión termina. De vuelta en el vestuario, Fahad se salpica agua en la cara. Canelo se sienta y reza en silencio, tocándose el pecho. Afuera, los aficionados ya empiezan a llenar los asientos del estadio. Las luces se calientan. Las pantallas se iluminan. Se acerca el momento. Y en el aire hay una certeza: lo que sucederá hoy no será solo una pelea. Será una historia. De esos que el tiempo no borra. La arena estaba completamente llena. Gente de todos los lugares, idiomas y banderas. Un mar de voces se mezclaba con un zumbido ansioso, como si el aire mismo estuviera vibrando. En el centro, bajo la fuerte luz blanca de los focos, el anillo. Un altar de cuero y cuerdas, esperando que entren los dos gladiadores para escribir la historia. Los presentadores ya estaban en su lugar. Los nombres resonaron en las pantallas. La cuenta atrás apareció en la pantalla central con fuerza cinematográfica. 10 minutos. 9. El público gritó, pero nadie escuchó nada con claridad, era como un mar embravecido. Las emociones hablaban más que las palabras. En el vestuario, Fahad estaba de pie, con las manos ya enguantadas. Estaba temblando. No por miedo a lo físico, sino a lo psicológico. Miró su propio reflejo en el espejo y vio al niño que quería demostrar que era rey, pero que ahora estaba a punto de enfrentarse a un hombre que nunca necesitaba demostrar nada a nadie, solo a Dios y a sí mismo. Rodeado de su equipo, Fahad fingió estar preparado. Estaba sudando frío. El entrenador intentó motivarlo. Pero apenas escuchó. Del otro lado, Canelo terminaba de ajustarse su protector bucal. Eddie Reynoso lo miró con calma. Había respeto en el ambiente. Sin nerviosismo, sin euforia. Solo la certeza de que la batalla se había ganado en el entrenamiento y que ahora el anillo solo revelaría lo que ya estaba escrito. El fuerte sonido de los altavoces lo atravesó todo. Ya era hora. La primera entrada fue de Fahad. Luces doradas y verdes invadieron el estadio. La música local empezó a sonar a todo volumen. El ferviente público saudí izó banderas, gritó y aplaudió.
Fahad caminó hacia el ring como un príncipe moderno, con una túnica brillante y una sonrisa que inspiraba confianza. Pero los ojos traicionaron algo. Subió las escaleras de circunvalación con rigidez. Saludó a los jueces. Hizo una señal a la audiencia. Pero nada de eso realmente lo ancló. Silencio. Las luces se apagaron por un segundo. Un único rayo de luz cayó sobre el túnel. La música ha cambiado. Ahora, era un sonido simple, potente, con ritmos fuertes y una guitarra mexicana de fondo. Era el sonido de las raíces. De tierra. De origen. Canelo apareció. Caminó solo. No presentarse. Sin extravagancia. Vestía túnica con los colores de México, sin brillos. Brazos sueltos, mirada fija, firme. La arena, antes dividida, empezó a vibrar de otra manera. Gritos en español estallaron aquí y allá. Algunos aplausos llegaron de sectores inverosímiles. Incluso aquellos que no lo apoyaban, se pusieron de pie. Había algo inexplicable en esa presencia. Canelo entró al ring sin mirar a Fahad. Se arrodilló en uno de los rincones, se santiguó, se puso la frente en los guantes y les dio las gracias. El mundo se detuvo por un segundo. Luego se levantó y caminó hacia el centro. El árbitro los llamó. Se acercaron. Ojo al ojo. Fahad intentó mantener la barbilla en alto. Pero Canelo no jugó con la cabeza. Jugó con su alma. El árbitro dijo las instrucciones. Ambos asintieron. Luego el árbitro se alejó y miró a los jueces. La tensión en el estadio era casi insoportable. Sonó el gong. Primera ronda. Canelo avanzó lentamente, como respetando a su oponente, pero sin retroceder. Fahad rodeó el ring con agilidad. Era rápido, técnico, joven. Pero algo en sus movimientos no fluía. Era como si cada uno de sus golpes no hubiera sido lanzado por convicción, sino por la necesidad de demostrar algo. Canelo, en cambio, observó. Cada movimiento. Cada respiro del rival. No se apresuró. Sabía el momento de la pelea. ¿Sabías que el anillo siempre revela el alma? El público gritaba con cada movimiento. Pero en el ring solo se podía oír el sonido de pasos, guantes tocándose, respiración. Fue casi íntimo. Fahad intentó un golpe rápido. Canelo lo esquivó con ligereza y sin esfuerzo. Este respondió con un tiro directo al cuerpo. El sonido fue seco. Como un tambor. Se hizo la primera marca. La ronda terminó. Fahad regresó al rincón jadeando. Estaba sudando como si estuviera en el octavo asalto. Miró a su alrededor, como si buscara algo que no podía encontrar. Canelo regresó caminando con normalidad. Se sentó, escuchó a Eddie, tomó un sorbo de agua y simplemente miró al cielo. Segunda ronda. La tensión aumentó. Fahad intentó acelerar. Golpes más rápidos y agresivos. Quería mostrar dominio. Pero Canelo, paciente, bloqueó, esquivó, tocó. Jugó. Jugó. Cada uno de sus golpes se sintió más pesado. Más real. Fahad le propinó un golpe al mentón a Canelo. La multitud explotó. Pero el mexicano se limitó a menear levemente la cabeza, como diciendo, ¿eso es todo? Pasaron las rondas. Del tercero al sexto lo que se vio fue un diseño dominante. Canelo no estaba ahí para golpear. Yo estaba allí para enseñar. Cada vez que Fahad arremetía con furia, recibía una respuesta más aguda, más fría y más dolorosa. Era como si Canelo dijera, con los puños, aún no entiendes lo que significa ser campeón. Y al final del sexto asalto, Fahad regresó a la esquina con la cabeza gacha. Respiraba con dificultad. Sangre en la nariz. Las piernas ya no respondían igual. Canelo, por su parte, se levantó para el séptimo asalto, como si la pelea recién comenzara. El séptimo asalto comenzó con un silencio diferente en el aire. No fue un silencio expectante. Fue un silencio respetuoso. Algo había cambiado en el público. Los gritos ya no eran tan agresivos. Los aplausos ya no llegaron solo para el deportista local. Muchos ojos estaban puestos en Canelo con admiración. Ya no era el extraño. Él era el hombre que no se doblegaría ante nada. Fahad, con los músculos tensos, levantó los puños. Su respiración era corta, sus ojos estaban rojos, su confianza estaba hecha un desastre. Pero él no era un cobarde.
Sabía que si me caía, lo haría luchando. Canelo caminaba al frente, como dirigiendo una orquesta invisible. El juego de pies era tan sutil que parecía bailar. Y fue entonces cuando empezó a dominar por completo. No brutalmente, pero con maestría. Combinó jabs con movimientos laterales, colocando cruces en el estómago que le quitaron el aire a Fahad. Y, lo más aterrador, no estaba peleando con ira. Estaba enseñando. Al final del séptimo asalto, Fahad recibió un gancho en el hígado que le hizo doblar un poco la rodilla. El árbitro se acercó. Fahad se levantó los guantes y dijo que todo estaba bien. Pero su cuerpo decía algo más. Su ego quedó aplastado, su orgullo destrozado. Cuando regresó a la esquina, su entrenador lo tomó por los hombros y le dijo la verdad que había evitado escuchar desde el principio. No estás luchando contra él. Estás luchando contra quien pretendía ser. Fue un puñetazo en el alma. En el octavo asalto, Fahad regresó al centro del ring con una expresión diferente. No había más orgullo. No arrogancia. Había una mirada sincera de alguien que finalmente entendió que perder ante un gran hombre también es crecer. Y en ese instante, Canelo notó el cambio. No redujo la presión. Pero la energía cambió. Dejó de castigar. Empezó a conducir. Los dos intercambiaron hermosos golpes. No hubo más tensión. Hubo respeto. Era como si Fahad dijera, con cada golpe, gracias por mostrarme quién soy. Y Canelo respondía, ahora entiendes por qué estoy aquí. El público lo notó. La arena previamente dividida se unió en aplausos. En el noveno asalto, Fahad cayó. Fue un cruce perfecto al mentón. No hubo ninguna exageración. Estaba limpio. Técnico. Incuestionable. El árbitro inició el conteo. Fahad levantó la vista, respiró hondo y se puso de pie ante los 8. Pero ahora todos sabían que ya había perdido. Y él también lo sabía. El 10º asalto fue solo un desenlace. Canelo no lo noqueó. No quería. Él podría. Pero no lo hizo. Porque allí ya se había conseguido la mayor victoria, ganó sin humillar. Cuando sonó la campana final, los dos se abrazaron en el centro del ring. Un abrazo de hombres. De luchadores. De historias distintas, pero que, esa noche, estaban unificadas por la verdad. El juez levantó la mano de Canelo. El público le dio una gran ovación. Y, sorprendentemente, Fahad levantó el brazo del mexicano junto al árbitro. Allí terminó la pelea. Pero la leyenda empezaba a hacerse eterna. En los días siguientes, el video del abrazo dio la vuelta al mundo. La escena en la que Fahad, el orgulloso, el arrogante, se rindió con dignidad ante la grandeza de Canelo fue descrita por los periódicos como la imagen que redefinió el respeto en el deporte. Fahad concedió entrevistas reconociéndolo todo. Dijo que nunca había conocido a alguien como Canelo. Dijo que aprendió más en 10 rondas que en 10 años. ¿Y Canelo? No celebró en discotecas. Ni siquiera lucía sus cinturones en las fiestas. Regresó a casa con su esposa e hijos y fue a cenar en paz. Porque el hombre que sabe quién es, no necesita demostrar nada. Él simplemente vive. Y enseña. Si has llegado hasta aquí, con el corazón acelerado, deja tu comentario y suscríbete al canal. Porque esta historia demuestra que, al final, los verdaderos campeones ganan en silencio. ¿Y Canelo Álvarez? Ganó con el alma.